El que piense obtener grandes riquezas en corto plazo, hombre, yo creo que ve el dinero no como una herramienta, sino como un objetivo en sí mismo. Es una de las preguntas que suelen surgir es, ¿qué hago primero? ¿Pago deudas o invierto? Hay que invertir desde ya, con lo que se tenga. Sean los 20.000, 50.000 pesos que me quedan mes a mes, no importa. Pero creo que es más importante aún construir el hábito. Pues pensar de manera generalista como para todos, venga, no dedíquese a invertir para una persona que de pronto no puede gestionar la presión de la deuda, no es lo ideal. Para todos yo creo que es muy claro que cada uno es dueño de sus propios miedos y finalmente las rentabilidades son consecuencia del riesgo que ustedes deben asumir, que nosotros tenemos que asumir. Por nuestra realidad económica, en un país de ingresos bajos, ese sobrante cada vez se reduce más, sobre todo porque culturalmente también somos muy influenciados por el consumismo. Nuevamente, episodio en Cartera Plus. Los últimos capítulos nos hemos centrado entonces en temas de inversión, cómo llegar a la inversión, cómo comenzar en el mundo de la inversión. Han sido capítulos de fundamentación. Y hoy es uno más de ellos, pero es que también hoy damos como cierre a ese ciclo, después lo retomaremos, al menos como en una primera temporada, por decirlo así. Entonces hoy vamos con una idea muy básica o a través de una pregunta más bien muy básica vamos a guiar este episodio y es, ¿cuándo o en qué momento es la situación perfecta o adecuada o pertinente, ¿cierto? Para una persona empezar a invertir, ¿sí? ¿En qué momento de sus finanzas personales, entonces vamos a enfocarnos en las finanzas personales, una persona ya puede decir, bueno, ya puedo comenzar a invertir porque ciertas condiciones que es la que vamos a hablar y aquí cada uno da su apreciación. Entonces, comencemos. Daniel Restrepo, ¿qué crees que tenemos que decir ahí al respecto? ¿Cómo podemos empezar esta discusión? Juan, no, a ver, la pregunta, como decís, es muy clara. ¿Cuándo empezar a invertir? Creo que podemos tener diferentes ideas al respecto, pero yo creo que nos ponemos de acuerdo fácilmente, ¿sí o qué? En el camino creo que hablaremos un poco de qué riqueza, creo que hablaremos un poco de patrimonio, ¿cierto? Objetivos de inversión, ya lo habíamos tratado en anteriores capítulos y cómo entonces ese objetivo influye en mi forma de invertir, ¿cierto? Sea búsqueda de liquidez, sea estructuración de un patrimonio, sea crecimiento de ese patrimonio, ¿cierto? Creo que hablaremos también un poco, un poco de estrategia de inversión, pues, o esa estrategia que sea más pertinente de acuerdo a mis capacidades o mis finanzas personales y quizás hasta un poquito de táctica, ¿sí? O que de cómo se ejecutan esas estrategias de inversión a manera personal, a manera de finanzas personales, ¿sí? O que, eh, muchachos, empecemos. ¿Quién empieza? Yo creo que aquí los magos en este capítulo son Daniel Zapati y Mauro, pues, es decir, Lo- son los que tienen que ver más con esto, han dado clase de esto, y probablemente les preguntan mucho y han trabajado con estos temas, o al menos han asesorado a familiares, pues al menos ya ellos si quieren nos contarán su experiencia al respecto. Y me gustaría, sobre todo, es como con una pregunta muy puntual, es, cuando llega una persona, supongamos Mauro y Dani, llega una persona con esta pregunta a ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes llegan entonces a decirle, o al menos al considerar a esta persona? Yo voy a hacer deferencia a la edad, entonces primero Mauro. Qué cortesía, Dani, hombre, qué cortesía, muchas gracias. No, muchas gracias, muchachos, por la invitación. Pues responder a esa pregunta, pues, no creo que sea muy sencillo. Yo creo que, pues, para puntualmente tratar de generar una reflexión o generar una respuesta que finalmente es un punto de vista personal. Uno, pues, durante la vida, la idea es tener un hábito de inversión. Yo creo que la pregunta debería ser mejor en qué momento ahorrar, que finalmente la liquidez es lo que te permite a vos cumplir con las obligaciones en el corto plazo. Sobre la inversión vos puedes jugar con los tiempos y en ese sentido, pues, muy importante tener un propósito. Pero para ser puntual y responder a la pregunta, yo creo que uno debe invertir cuando uno tenga una posición
especulativa, cuando uno pueda diversificar, cuando uno tenga liquidez y finalmente, repito, cuando uno tenga la oportunidad de especular, de jugar con ese riesgo. Para todos yo creo que es muy claro que cada uno es dueño de sus propios miedos y finalmente la rentabilidad es una consecuencia del riesgo que ustedes deben asumir, que nosotros tenemos que asumir. Pero finalmente yo no puedo separar esa respuesta sin hablar un poco de finanzas personales, porque la pregunta que me hace mucho estudiante, profe, ¿en qué invertir 1 millón de pesos? ¿En qué invertir 10 millones de pesos? ¿En qué invertir 100 millones de pesos? Finalmente, en mi vida o en mi experiencia profesional he estado muy acostumbrado a las finanzas corporativas, a administrar recursos de terceros. Eh, y no quisiera decir esto, pero en casa de herrero, cuchara de palo. Los financieros pues, generalmente no somos muy juiciosos en nuestras finanzas personales, porque también yo considero que la misión de uno ser rentable como una empresa, pues está vigente. Lo que sí ha cambiado es el concepto de rentabilidad, que no solo es cuantitativa, sino también cualitativa. Finalmente, para llegar a hablar de libertad, de independencia financiera y, y para que, pues por supuesto, tenga uno tiempo de, hombre, de hacer que uno quiera, ¿cierto? Lo que uno quiera y lo que uno desee. Entonces, en ese sentido, pues esa respuesta finalmente se integra al concepto de finanzas personales, que créanme que yo no soy experto en finanzas personales. Yo las clases que imparto o, o el enfoque el que le doy es a unas finanzas corporativas, pero, repito, ustedes explican qué es una regla fiscal de la misma manera que posiblemente explicamos cuáles son las finanzas en una familia. No hay que ser muy experto o inteligente para saber que la salud financiera de una empresa o de una familia, pues hombre, trata de que tus ingresos sean mayores a tus egresos. Porque en finanzas personales también tiene que ser consecuente y las finanzas personales, al igual que las finanzas corporativas, tienen que entenderse con ingresos, con egresos, con inversiones, con deuda, con ahorro, ¿cierto? Con ahorro. Entonces, finalmente, pues, comparar no es tan loco cuando uno ve que la salud de las finanzas es precisamente, pues, hombre, garantizar que tus ingresos superen tus egresos. Y bajo ese esquema, pues yo puedo generar algunos porcentajes. Por ahí hablan mucho de un 50, ¿cómo es? De un, ay, hombre, se me pierde, un 50, 30, 20, un 50% para tus gastos recurrentes, un 30%, no sé, para inversiones, ¿cierto? Para inversiones, y un 20% para deseos, para tus hobbies, para tu viaje, para tu bicicleta, para, ¿cierto? Para tu ropa, en fin, ¿cierto que sí? Por ahí, pues, seguramente miles de reglas, de presupuestos que te pueden, pues, ayudar a esquematizar pues, un buen esquema de flujo de caja. Pero finalmente yo creo que eh, la conclusión para escuchar a Dani, pues, y terminar esta primera intervención, es que las finanzas personales, al igual que las finanzas corporativas, tienen que abarcar conceptos muy similares, como por ejemplo ingresos, ingresos. Y cuando hablamos de ingresos, pues hombre, hoy en día sabemos que no necesariamente el que más trabaja es el que más tiene. Hoy en día la tecnología, hoy en día los vehículos financieros, hoy en día, por supuesto, la misma especulación te permite encontrar plusvalía en tus inversiones, ¿cierto que sí? Eh, Oro, también yo y considero, eh, eh, sí, dale. en ese sentido, con lo que decís, también como un sesgo muy importante ahí es como lo que nos quieren mostrar ahorita en la era de las redes sociales, y es que la riqueza se representa en el gasto de yo cómo muestro en mis gastos, mis viajes de lujo, mis carros de lujo, tal, que yo soy rico, o sea, que esa es mi riqueza. ¿Consideras que es así? Porque yo, por ejemplo, considero que la riqueza más bien es disminuir el gasto, o sea, es cubrir no solamente mis gastos presentes, sino mis gastos futuros. No sé cómo ves vos ese concepto de la riqueza ahí también. Yo insisto, Dani, la misión de una persona, de una empresa es ser rentable, tener un buen EBITDA, generar valor, buscar cumplir sus propósitos con la herramienta, con el dinero, con el flujo de caja, porque pues eso, es una herramienta que nos permite cumplir con sueños y con comprar temas materiales, pero también pues trabajar en el ser. Finalmente, pues sí, las personas finalmente compran e invierten en lo que a ellos les, les parezca correcto, por supuesto, sin romper normas éticas o sin romper
libertades. Con ese tema puedes demostrar dinero, hombre. Ay, no es tan simple, me parece a mí. Yo no creo que vos, Dani, vayas a un odontólogo que esté hueco. Yo seguramente no voy a invertir en una persona que no haya generado un valor importante. Seguro que no. Pues yo estoy convencido que en estos oficios, pues por supuesto la reputación se hace en el camino, ¿cierto? No importa que el empresario quizás haya pelechado, en algún momento vaya a fracasar, porque todos como empresarios también en algún momento hemos fracasado en los negocios, pero finalmente es ese camino ético, es ese camino consecuente, porque pues yo seguramente no sigo muchos influencers o sigo algunos, pero muy integrados pues a estos temas financieros, como no quiero hacerle publicidad a nadie, pero pues por supuesto son personas formadas, estudiadas y que finalmente tampoco sigo sus criterios. Me gusta crear el mío propio y arriesgarme con ese criterio que tenga, pero para terminar, Dani, esa respuesta, yo he visto que las personas más adineradas del mundo compran la camiseta para ponerse todos los días del año. Es decir, son personas que compran Converse y se ponen los Converse todos los días del año. Yo creo que como en la literatura o en la escritura, cuando se acumulan las palabras, escasean las ideas. Hay mucho vendehumo, hay mucho vendedor de humo, hay mucho vendedor de humo. Yo creo en el criterio de las personas. Y para terminar, porque pues aquí tengo una parte de noticias que traje, para terminar esa primera intervención, yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de ingresos, en finanzas personales, que derivan quizás en ahorros y que derivan quizás en inversiones, hombre, yo creo que aquí hay que considerar que precisamente el quien busca enriquecerse en 1 o 2 días le auguro muchos dolores de cabeza y va a tomar malas decisiones. Pero quien sea metódico, como ustedes, que ya han tenido un capital educativo, un capital social, un capital humano, ¿cierto? Eso finalmente es lo que termina sumando. Entonces yo creería, el mensaje que yo tengo, en qué momento invertir y cómo atarlo a las finanzas personales. Y para terminar, hermano, vuelvas experto en algo, estudie, especialices en algo, vuelvas esencial, ofrezca un servicio que quizás mejore uno anterior. Es decir, estudie, vuelvas experto en algo y en ese sentido cójalo como una herramienta para solucionar problemas en la sociedad, en las corporaciones, y en ese sentido va a ver que el dinero va a llegar como consecuencia de usted, por supuesto, tener una solución a una necesidad que el mercado puede valorar, puede generar un eco. Y con eso termino, porque por supuesto creo que el momento de invertir seguramente será toda la vida, en la medida que uno tenga liquidez y que uno tenga buen capital, pero no solo es inversión, también hay que arañar, entonces la pregunta es en qué momento renuncio de la inversión a tener liquidez y que ese costo de oportunidad, porque la liquidez es enemiga de la rentabilidad, entonces lo que voy a adquirir, lo que voy a comprar, sea material, sea un viaje, sea lo que sea, pues hombre, genere satisfacción, más que seguir invirtiendo pues a perpetuidad. Esa es mi posición, muchachos. Igual hay que ir disfrutando la vida. Es decir, si bien Sí, sí. yo estoy pensando en el largo plazo, en inversión y construir un patrimonio, tampoco es que tengo que renunciar a la vida hoy. Lo que pasa es que ahí sí es donde está la verdadera labor, ¿no? Uno puede disfrutar de la vida no necesariamente necesitando masas de dinero importantes. Es decir, eh, yo soy partícipe de que el que en verdad aprende a disfrutar la vida no necesita mucho dinero para ello. Y ese tema de tener que disfrutarla de viaje en viaje y de centro comercial en centro comercial gastando volúmenes importantes de dinero, pues yo creo que entonces no se está haciendo un trabajo de introspección adecuado de disfrutar cosas un poco de más valor, creo yo. En verdad, pues esa es como mi posición. Dani, ¿vos qué decís? Bueno, a mí me gustó con lo que termina Mauro, destacando esa parte de la liquidez y la rentabilidad como variables antagónicas. En mi caso, dentro de lo que he trabajado, el tipo de persona que pide asesoría para inversión en mi posición ha sido dos muy diferentes. Uno es personas entre 25 y 35 años que ya empezaron a consolidar su etapa laboral, empezaron pues, a obtener ingresos y están pensando, debido a que observan la realidad del mundo laboral, que es importante generar un crecimiento de patrimonio. Ese tipo de persona debemos enfocarla sobre todo a la conversación del tipo de inversión buscando rentabilidad. Ujú. Ahí vamos
a arriesgar un poco más. Sin embargo, vamos a estar pensando en temporalidad mínimo de 10 años. Ojalá podamos planificar a 20 y 30 años. Es supremamente válido. Ese tipo de personas incluso tienen una particularidad, la mayoría están endeudadas. Es una de las preguntas que suelen surgir es, ¿qué hago primero? ¿Pago deudas o invierto? Esa cuestión ya se vuelve muy subjetiva porque aunque el factor demográfico de la edad pues, te permite a vos pensar en tu planeación financiera de 20 y 30 años, también está el factor humano de ese sesgo, de aversión al riesgo, de estar en una situación donde de pronto no resistimos el estrés de la deuda. Entonces, pensar de manera generalista como para todos, venga, no dedíquese a invertir para una persona que de pronto no puede gestionar la presión de la deuda, no es lo ideal. Como también hay personas que pueden entender que tienen cierta capacidad de pago de sus obligaciones y puede partir sus ingresos para ahorro o, o para pago de obligaciones. ¿Qué es importante? Antes de pasar al otro tipo de personas. Cuando nosotros sacamos el presupuesto, eh, cuando hablamos de finanzas personales, la base, el fundamento es el presupuesto. El ahorro no lo podemos tratar, el ahorro e inversión no lo podemos tratar como un tercer enfoque. Nosotros tenemos en finanzas ingresos y gastos. Solo tenemos eso. Dentro de los gastos vamos a meter el ahorro. ¿Por qué? Cuando manejamos tres enfoques, ingreso, gasto, inversión, ahorro, nosotros no le damos la priorización a la ahorro e inversión porque lo tomamos como el sobrante. Y por nuestra realidad económica, somos un país de ingresos bajos, ese sobrante cada vez se reduce más, sobre todo porque culturalmente también somos muy influenciados por el consumismo. Si yo lo llevo al gasto, lo automatizo, pero lo vuelvo igual flexible. ¿A qué me refiero con eso? Está mi ingreso, lo primero que hago es saco el ahorro slash inversión. ¿De qué proporción? A mí no me gusta la ley de 50-30-20 porque estandariza como si toda la vida de una persona fuera igual. Y ni siquiera nosotros en el mismo año tenemos las mismas finanzas. Normalmente a inicio de año una persona no tiene el 30% de sus ingresos para ahorrar, pero cuando tenemos primas en junio, de pronto tenemos más que el 30%. Entonces, lo importante es que automáticamente, de hecho es el primero de los rubros que debe salir, salga un presupuesto de ahorro, pero que sea flexible. Y flexible con búsqueda al incremento, porque pues si yo siempre lo estoy tirando la flexibilidad de bajarle del 20%, pues no estoy siendo sensato con mi nivel de ahorro. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, 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 Dani. Sí, sí, Dani, totalmente. Ahora, pensando el segundo tipo de personas con el que he tenido placer de trabajar, es el que más me disfruto. ¿Por qué? Porque es el que más presupuesto tiene. Que son personas con 65, 70 años que hicieron una buena vida laboral, que lograron ahorrar y ya lo que tienen es un problema inverso. ¿En qué sentido? Ellos empiezan a tener problemas en que le están cobrando mucho impuesto por sus patrimonios líquidos. Tiene problema de que notan que su consumo cada vez es más costoso y tiene ahorros y la inflación hace que pierda el valor de su dinero. Entonces, ahí lo que vamos a buscar nosotros es productos que de pronto su rentabilidad no se proyecte tan alta, pero que sean altamente líquidos y que por lo menos tenga una cobertura para que esa persona pueda tener ese mismo ritmo de vida. Que es muy importante entender que ese tipo de personas, por ejemplo, tienen que empezar a construir esa posición desde jóvenes, porque no hay nada más costoso que ser viejo. Una prepagada, he visto prepagadas de 3 millones al mes. Y eso no te lo, normalmente para cubrir una prepagada no tenés normalmente no tenés el ingreso por pensión como para tener el costo de vida de la prepagada y tu consumo natural.
Entonces hay que tener por fuera de la pensión otros ingresos diversificados que sean líquidos. Entonces pasa mucho, por ejemplo, personas que tienen mucho patrimonio en propiedad raíz, patrimonios importantes. Aquí, por ejemplo, un caso así, sin decir obviamente descripción, pero una persona que tenía alrededor de 6 fincas muy bien ubicadas, en las cuales 3 eran para ocio. Ese patrimonio de esas 6 fincas podría estar rondando aproximadamente en los 10.000 millones de pesos. Además, cada una de esas 3 fincas consumían unos 14 millones en gastos operativos. Uno decía, venga, una persona con un patrimonio de 10.000 millones de pesos debería tener una vida muy tranquila, sobre todo pues, cuando uno ya está rondando los 70 años. Y era una persona que tenía una pensión interesante, pero debido a esos gastos operativos, ¿qué pasaba? Se estaba quedando ilíquido, estaba incumpliendo incluso con sus obligaciones con las personas que le estaban colaborando. Hay que tomar decisiones complicadas. Nosotros estamos muy diseñados para pensar que lo que está en ladrillos en tierra se queda en ladrillos en tierra. Y sobre todo cuando son herencias, pues desarraigar la tierrita que me la dejó el tatarabuelo, que de aquí partí con mis hijos, con mis nietos, que ese señor se crió conmigo, era mi amigo del colegio, todo eso. Es muy complejo. Pero hay que ser principio de realidad sobre las formas. Estoy muy chévere todo eso, pero son casos insostenibles. ¿Qué se recomienda en esos casos? Busque el pragmatismo. Escoja una, tenés 3, que son de toda la vida, muy bacano. Escoja una y llevemos ese presupuesto a vehículos de inversión que a usted permitan que a partir de rentas muy líquidas, de riesgo bajo, vos tener una renta que te cubra. Ya no incluso eliminar ese gasto para poder mantener la propiedad, sino tener incluso ya un ingreso extra. Y hay muchas soluciones para eso. Entonces, ahí les dejo una apertura de conversación para que quiera opinar. Ahí me surgen dos preguntas fundamentalmente, como en este tema. Una tiene que ver con, o sea, si es tan importante el hábito de inversión, eh, si es necesario esperar a ahorrar para yo poder invertir, o creen que definitivamente con lo que se tenga, empezar a invertir, entendiendo que invertir no solamente son activos, pues, en bolsa de valores y todo eso, sino que hay muchas formas de invertir. Eso por un lado. Y por el otro es, ¿qué consideran ustedes más importante? ¿El ahorro? O sea, de yo organizar mis finanzas y empezar a ahorrar para tener un capital que pueda empezar a invertir. O si consideran que puede ser más importante aún, quizás ponerle toda mi energía a incrementar mis ingresos. ¿Qué consideran ustedes ahí al respecto? No sé, Juan, Mauro, Dani, ¿qué piensan al respecto de esas Dani, dos? yo ahí te doy una opinión. Yo soy muy de hacer lo que está totalmente en mi control. En mi control que está que lo que a mí me ingrese yo puedo ahorrar mucho poquito. Y creo que para todas las personas lo mismo. Yo tengo la potestad de decidir, así sea, de ahorrar por quincena 50.000 pesos. Concentrar mi energía en tener ingresos extras no depende solo de mí. ¿Por qué? Vos puedes estar, o sea, ese asunto de que el pobre es pobre porque quiere, seamos en mi concepto, siendo realista, hay personas que le ponen muchas ganas, mucha moral, pero el mercado simplemente no los adopta. Y eso no es culpa ni de ellos ni del mercado, es la vida, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo sí soy más de, venga, prioricemos lo que usted puede solucionar. Obvio, y súper interesante, hay que intentarlo, yo no le voy a decir a nadie que no lo intente. Toque las puertas, sea persistente, pero garantice que de su ingreso salga algo para ahorrar. Porque si el mercado no te está adoptando ya, en 20 30 años menos que te va a adoptar. Entonces hay que ir cubriendo esas necesidades del futuro desde el presente. Mira que
yo con eso tengo sentimientos encontrados, con eso que último que habló Dani. Porque yo entiendo, a ver, yo entiendo que pueden haber situaciones económicas concretas de personas en específico que puedan ser complicadas en términos de los ingresos. Ahora, lo que yo sí estoy seguro es que todos tenemos un margen de acción, ya sea en el corto o largo plazo. Es decir, no ir por mejores ingresos o al menos no intentarlo es el error más garrafal en las finanzas. Porque si nos vamos a la fórmula del ahorro, lo primero son los ingresos, ¿vale? Y cuando no hay ingresos, pues no podemos hablar de lo demás. Y si yo puedo optimizar mis ingresos, es decir, incrementarlos, pues mucho mejor. Es más, tranquilamente alguien puede ser rico sin ahorrar. No, sin ahorrar no. Alguien puede ser rico sin invertir. Es decir, alguien puede tener plata nomás porque tiene una entrada de ingresos muy, muy buena y no está invirtiendo. Lo deja todo en la cuenta del banco, ¿vale? Dispone muy bien de ella, pues. Dani, o simplemente pues la está dejando allá, vive y la deja allá. En estos días salió por ahí un influencer español y va en una entrevista con otro. Y ellos decían, nosotros no invertimos. A nosotros llegan los financieros y nos dicen que nosotros estamos cometiendo unos errores garrafales y no dejan de ser ricos. No No, no, dejan. digo, dispones que se gasta menos de lo que gana, Ah, pues. bueno, sí, pues sí, porque ellos tienen la posibilidad de ir a comprar un yate cada mes pues, y gastarse el dinero. En eso estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que aquí lo más fundamental es que toda persona debería hacer el intento de incrementar sus ingresos por los medios que le sean posibles, ¿cierto? Ahora, y esto es una visión muy estoica del mundo, ¿no? Uno hace su trabajo, pero un poco como que suelta el resultado. Es decir, yo hago mi trabajo y yo hago lo que está en mí, que es hacer el esfuerzo, tomar una actitud proactiva, pero ello no quiere decir que yo vaya a tener más ingresos, pero al menos intentarlo. Entonces, el error más grave es no intentar tener los ingresos, incrementarlos. Y obviamente eso hay supuestos básicos. Tenés que vivir por debajo de tus posibilidades. Es que si no es decir, puedes ganar mucha plata, pero si no vives por debajo de tus posibilidades, es imposible ahorrar, ¿vale? Y encima de todo, pues tenés que optimizar. Y yo ni siquiera digo gastar menos. Yo digo es gaste en lo que sea conveniente gastar. Es decir, gastar mejor. No gastar menos, gastar mejor. ¿Sí? Para mí, parte más en ese sentido. No gaste menos, gaste mejor. Eso no quiere decir que va a gastar más de lo que le ingresa, porque entonces no está haciendo nada. Enfoque su gasto, es decir, revise cuáles son esas prioridades suyas, hacia dónde va a dirigir el gasto, que podría guardar dentro del gasto el costo, es decir, qué estoy gastando yo para obtener mejores ingresos en el futuro. Pero más allá de eso, yo siempre parto de una idea y es porque yo tengo un miedo, se los confieso. Yo no tengo miedo de la vejez física. Es decir, a mí no me da miedo verme arrugado en silla de ruedas, no, muchachos. Eso a mí no me da miedo. A mí me da miedo de la vejez cognitiva. A mí me da miedo un día verlos a ustedes y no reconocerlos. O no acordarme de quiénes son ustedes. O perder todo el conocimiento que yo he ido abordando durante el tiempo. Y entonces Yo sí tengo gente que quisiera olvidar de pronto, pero yo creo que hay todos gente que es tenemos. bueno, hay gente que es bueno desconocerla. Sí, me gusta selectivamente. Ojalá uno pudiera decir esas cosas. Pero entonces fíjese que Platzi, la plataforma de educación virtual, tiene una frase que me gusta mucho y es nunca pares de aprender. A mí me encanta esa frase. Weón, es que yo voy es decir, esa frase es coherente con lo que yo pienso de mi vida. Y entonces en ese sentido yo digo, ya para adentrarnos en el tema de lo que estamos aquí es, ¿yo por qué tengo que esperar a que mis finanzas estén saneadas para empezar a aprender? Para que la curva de aprendizaje sea ojo, en inversión. Para empezar a que mi curva de aprendizaje, ¿cierto? Vaya aumentando. Entonces, para mí, yo concuerdo en esto con Mauro, Dani, es que, es decir, pues invertir puede invertir cualquiera, incluso en las condiciones económicas o de finanzas personales más jodidas. 50.000 pesos, 20. Hoy creo que esas plataformas de inversión te permiten desde 10.000, 20.000 pesos. ¿Sí? No, es que ¿cuánto vale una acción de Ecopetrol hoy en día? No, no sé, La compras por rápido. No, está como en $12, pero esto vaya como en $7 hace un año. entonces, Sí, bueno, o sea, eso hoy en día no, yo creo que en un mes
ahórrese la hamburguesita y la salchipapa, y eso se puede hacer. Y yo, Yo con qué pena creo, que te interrumpo, pero te pongo una variable del análisis para que me compartas. Yo tengo cierto debate con el asunto de aprender, o no. No en el lado que tú estás yendo, porque sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la satisfacción de la vida viene, y después, Mauro, que me debatimos mucho con eso. Ya le añadí Ya una Pablo está variable. tomando posición de debate, véalo. La vida tiene mucha satisfacción por dos vías, la virtud y la economía. Punto. Una persona que es virtuosa y es rica vive muy bien. Una persona que es solo virtuosa vive bien. Y una persona que es extremadamente rica económicamente pues, tiende a vivir bien. Si le puedes añadir la virtud, mejor. Tienes que ya le añadí valor a la virtud. Entonces, esa parte, Hay que definir, Dani, qué es vivir bien. sí, pero yo creo que uno con virtud y Bien economía sabroso. vive sabroso. Sí, sí. Esa Pregúntale parte a los del gobierno, exacto. esa Yo creo parte, que, dale, termina. espera, cierro rápido. Esa parte de conocer mucho le añade virtud. Sin embargo, vamos a los negocios. Te venden el curso, aprende de e-commerce. ¿Cuántos de los e-commerce fracasan? Eso está por ahí en el 90%. Te venden el curso de trading. ¿Cuántas personas fracasan en trading? Está también por allá en el 90%. Te venden el curso de multicatálogos. ¿Cuántas personas fracasan? El 90%. Entonces, el enfoque es muy importante. Y uno también tiene que reconocer yo en qué soy bueno. Si usted es un monstruo creativo, usted es bueno para vender, vamos e-commerce. Pero si yo soy una persona que me embalo para buscar Google Ads, que busque otra cosa. Aquí yo soy muy bueno para identificación de patrones, me gusta la estadística, me gustan las finanzas, enfócate en trading. Pero si vos en la vida entendiste un comportamiento lógico de una gráfica, de pronto lo tuyo es otra cosa. Ahora, yo creo que sí, hay cosas muy simples como entender que cualquier acción que usted coge de las siete magníficas, las coge hace 10 años, al hoy, todas están más costosas. Simplemente haga algo pragmático. Busque una acción que usted mire hace 30 años, estaba más barata que a hoy, y eso muy probablemente en 30 años esté más costoso. Ahí usted va a tener una plusvalía o propia raíz o cualquier vehículo de inversión, pero hágalo. Dani, eso es aprender con la piel en el juego, huevón, skin in the game. Es decir, eso es una de las formas de aprender. Yo meto carne en el asador, me siento comprometido y me duele a tal nivel que voy y aprendo y mejoro, ¿sí? Y no es el curso, es que el tema de la educación versus la formación es ese, que a nosotros nos llegaron nos vendieron una pirámide de la titulitis, weón. Es decir, entre más títulos seas, pues creemos que más aceptación social tenemos. Pero entonces, el tema de nosotros estamos por aceptación social o estamos es porque en verdad queremos hacer las cosas bien. Es decir, no necesariamente yo tengo que ir a tomar el curso para aprender, y menos hoy por hoy. Y eso se extiende. Yo soy profesor universitario y yo reconozco un poco los problemas sistémicos de la educación hoy por hoy. Nos basamos en títulos, nos basamos en certificaciones que muchas veces son vacías en términos de conocimiento para las personas. Y peor, en conocimiento práctico, porque yo entiendo que hay conocimiento teórico puro que requiere unos procesos de abstracción que solo se dan a través de una educación un poco más formal, etcétera. Listo, lo comprendo. Pero es que resulta que el 90 y tanto por ciento de las personas no nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a ser prácticos, a resolver problemas muy concretos. Y yo te puedo asegurar que ese nunca parar de aprender es acerca de cómo yo voy y mejoro mis habilidades prácticas de solución de esos problemas. Y si yo estoy metido en el mercado, a pesar de que estoy endeudado, y ojo, es que yo no estoy dejando de pagar deudas, yo metí 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos, supongamos, 100.000, 200.000, 300.000, me implican a mí que tengo riesgo, ¿cierto? Y que con el riesgo me siento comprometido para seguir aprendiendo. Entonces, no es como una invitación como dejar de pagar cosas o como ser irresponsable, es más bien una invitación a que con muy poquito puedo sentirme como tan comprometido con algo que voy a aprender con Juan, una apropiación muy diferente.
te hago una consulta ahí porque me interesa mucho conocer un punto acá. Vos me comentaste hace un tiempo un caso de alguien que te dio un capital como para inversión. Vos se lo manejaste y se lo volviste luego como al 200-300%. ¿Vos crees que si esa persona lo hubiera hecho esa persona sola, eh, viendo el mercado, viendo cómo fluctúa, viendo cómo cambia, lo hubiera sacado antes? Pues mira, huevón, es que yo lo que hice no fue un asunto muy complicado. Yo lo invertí en muy buen momentum en el mercado cripto y cogió toda la subida. Pues tampoco estamos hablando de una gran cantidad, fue una chichigua que me dieron, Sí, un sí, poquito, ¿cierto? Pero fíjate que, primero, la operación que hicimos no fue muy compleja. Entonces tampoco está tan por fuera del alcance de cualquier persona. Pero supongamos, volvámonos de pronto a que la persona, claro, la persona no ha mirado el tiempo de gráficas que he mirado yo, no ha estudiado el activo como lo he estudiado yo, no ha conocido sistémicamente el mercado como lo he conocido yo y probablemente esa persona no tuviera ese rendimiento. Estamos absolutamente de acuerdo. Solo que ahí también parte de un interés y es, ¿esa persona en verdad quiere aprender a invertir o quiere los resultados de la inversión? Y para mí lo tengo muy claro, es que no le importaba lo que yo le dijera respecto de dónde estaba su dinero, lo que importaba era el resultado de su dinero, es decir, un por cuánto hicimos o cuánto va a recibir adicional. Entonces, Ahora, con eso, yo creo que del 100% de las personas, bueno, yo creo que pongámosle por lo menos el 60, somos de eso. A mí no me interesa saber mucho, me interesa es que quiero tener plática. Entonces, el asunto de yo quiero conocer, quiero aprender, quiero enfocarme, todo eso, vuelvo al punto pragmático. Tenemos hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos muchas plataformas que tienen expertos que saben poner eso allá. ujú. Tenemos banca de inversión, tenemos personas de fondos que son expertas, tenemos gestores de portafolio. En mi concepto, yo digo, hay gente que está diseñada desde su perfil de inversión para conocer lo que está pasando y entender como por ejemplo vos o en nuestro caso, por ejemplo, con Polkadot, que uno dice, "Pues, pucha, internamente, ¿qué hice?" Pero la aguanto hasta que vuelva por lo menos a punto de salir. Pero la gran proporción de las personas está diseñada con la versión a la pérdida. Tenemos pérdida, no queremos más pérdida, sacamos. Punto. Y ojo que no estoy diciendo que no hay que tener stop loss. Estoy hablando de tener un perfil de inversión que si yo confío en una premisa de un activo previamente que escogí con análisis y estudio, que lo demarqué a un tiempo, que lo dije 4, 5, 6 años, pues si yo veo que al año ya no está en lo que yo creía, pues no lo saques, porque muy probablemente sí se cumpla tu premisa inicial. Mauro, esa que se habla. Yo quiero escuchar qué dice Mauro al respecto. Pues muchachos, a ver, sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Hay un escritor, hay un escritor norteamericano, pues que ya murió, se llama Mark Twain. Él decía que quien se enfoque en el abismo puede caer en él. Y quien le tenga mucho miedo y que empiece mucho en los monstruos, un monstruo puede llegar y se lo va a comer. Entonces yo creo que quien se enfoque en costos y quien se enfoque en pérdidas, seguramente eso es lo que va a generar. Yo cuando tenía un restaurante, hace pues antes, inmediatamente después de la pandemia, montamos un restaurante en San Antonio de Pereira. Y ese restaurante pues tuvo muy buen eco inicialmente, pero al principio pues yo era sentado ya cuando estaba todo organizado, cuando ya habíamos empezado el servicio y yo pensaba, bueno, entonces empezamos, ¿cómo hago para concentrarme realmente en los ingresos? Entonces iba al parque de San Antonio de Pereira y con mi camisetica del restaurante Santo Misterio y estaba a la gente, pasaba a la gente, una me ignoraba, otra muy formal, se interesaba. El caso fue que aprendí finalmente que el gerente, el director, inclusive el padre de familia, ustedes, pues los estudiantes, ustedes, los profesionales, tenemos que enfocar el 90% en lo que genera ingresos. Yo creería que un 10% es lo que nos lo está quitando. Entonces empecé yo, por ejemplo, a ir a la alcaldía, a generar convenios, almuerzos, refrigerios, ir al aeropuerto, a invitar a los gringos para que pasaran por el restaurante, ir a los hospitales, contrato con un hospital muy generoso.
Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo y en algún momento que nosotros nos reunimos les mostré una tabla que sobre una inversión de 1 millón de pesos anuales, esos son mal contados 80.000 pesos mensuales, que yo creo que la mayor, la mayoría de personas, pues hay que hilar muy delgado, pues, pero pueden asumir ese nivel de ahorro, por lo menos ese esfuerzo que Juan invita a que la gente se concentre en esos ingresos. A los 45 años, bajo un interés del 15% efectivo anual, generan su primer $1.000.000. Seguramente yo, estarán pensando, yo personalmente no tengo 45 años de aquí en adelante, ¿cierto? Pero jueguen con las variables, hagan un ejercicio de ceteris paribus, por ejemplo, dejen el mismo tiempo, pero no se ganen, no busquen ganarse el 15%, sino el 20%, el 21%. Inmediatamente disminuyen a 45 años, a 30. Hagan un esfuerzo adicional, no ahorren 80.000, ahorren el doble, 160.000 pesos eh, al mes para un total de 2 millones de pesos al año. Inmediatamente baja el tiempo a 18, 17, 16 años, que siendo metódicos, organizados, en un interés del 20%, que no es muy loco encontrar, efectivo anual, repito. A 15 años perfectamente ustedes pueden llegar a generar el primer $1.000.000. Esto es matemáticas. Vayan a Excel y lo comprueben. Siento que sí. Entonces yo creo que, como dice Juan y como dice Dani también, uno debe procurar en la vida o uno se debe concentrar finalmente en los ingresos y no estar tan pendiente de lo que te lo está quitando. Miren Venezuela, pues finalmente gobernar con plata es más fácil que gobernar sin plata, ¿cierto que sí? Y miren que esa dictadura fue precisamente apalancada por recursos que compraban fuerzas militares, que compraban pues jueces y todo este tema, pues, que les entorpecía la gestión, expropia aquí, Mauro, expropia allá. compraron medio continente, huevón. Así es, así es. Entonces yo creo que yo le digo a mis estudiantes, concéntrense en lo que les trae el dinero, concéntrense y especialícense en algo, estudien, analicen, y que también hay que decirlo, por supuesto hay que decirlo, los negocios son mucho más de ímpetu, de leer las señales, de olfatar esas señales, que finalmente quedar seguro toda la vida haciendo cálculos para mirar a ver qué inversión es mejor. Yo me reuní con un compañero hace 8 días y nos tomamos hasta unos buenos aguardienticos. Y él me decía, vea, Mauro, yo no sé en qué momento invertir en mi apartamento. Él trabaja en Sura, inclusive tenemos que invitarlo, Sebastián, un abogado absolutamente inteligente, muy joven, así como Dani, así tan joven como Dani, inclusive un poquito más joven. Ya trabaja en Sura y tiene un buen salario, pues para empezar, un salario de 6 millones, 5 millones, competitivo en el sentido pues que es muy joven y que tiene un futuro pues, brillante. El tema es que él me decía, Mauro, ¿en qué momento invertir en un apartamento? Yo he buscado por aquí en el estadio, me gusta comprar por el velódromo, vi un apartamento de 550 millones que me fascinó, pero la cuota es de 3 millones, un poquito menos. Él se piensa casar, entonces con mi novia pienso hacer ese esfuerzo, pero no sé en qué momento, me da miedo. Hombre, yo le decía, pues recordando en el momento que yo tenía esa edad con mi expareja, con mi expareja mujer, porque esto hay que aclararlo, ¿cierto? Uno no sabe, ya todo le preguntan a expareja mujer o expareja hombre, no, expareja mujer. El caso, muchachos, En la, en la por edición, ahora, por siempre. la edición va a haber que ponerle una banderita del orgullo que llama Mauro ahí. El caso, muchachos, es que, claro, yo decía, pues en los negocios y las inversiones también son de mucho ímpetu, de conocer y de considerar que nosotros finalmente estamos construyendo un capital social, un capital patrimonial, pero lo que es más importante, un capital cognitivo. Entonces también es mucho ímpetu, no, hágale, Seba, medítele, seguramente vos en unos años no vas a ganar 4 ni 5, vas a ganar 8 o 9, ¿cierto que sí? Es decir, también pensar que uno podrá, es decir, no, sin insensateces, pero también uno, si quiere uno lograr cosas en la vida, hombre, exíjase un poquito, exíjase del esfuerzo que hace madrugando y siendo juicioso, siendo disciplinado, exíjase desde quizás una deuda responsable, pero que le permita tener tranquilidad en el futuro, hombre, de lo que usted quiera, de un viaje, de un apartamento, de un carro, de un estudio. Pues, ese es mi mensaje. Yo creo que uno tiene que ser metódico, tiene que tener ímpetu, pero también tiene que ser, hombre, enfocarse metódicamente en lo que y concentrarse en lo que te está generando ingresos y no en lo que te está quitando. Que lo que seguramente, claro, muy importante. Lo que dice Juan es finalmente concluyente. No gaste más, gaste mejor. Eso es concluyente. Mauro, pero qué interesante lo que decís, huevón. Porque es que en realidad uno lo que tiene que hacer es eso. Es decir, yo me comprometo porque si no me comprometo, entonces
pues no voy a por algo, ¿cierto? Pero también tengo que brindarle tranquilidad a ese futuro yo. Es decir, tampoco puedo coger y ahorcarlo, porque entonces lo voy a sujetar demasiado y al sujetarlo demasiado, pues tal vez lo voy a condenar al destino de la urgencia, es decir, a estar en la urgencia toda hora y no poder pensar con tranquilidad, pensar a largo plazo. Pero tampoco puedo dejarlo como tan libre, como no, es que mire, no tome compromisos para que usted dentro de 10 años mire a ver si toma. Me parece ahí que eso es un juego que hay que saber jugar muy bien, pero que bien sabido jugar te genera compromiso hacia futuro, pero también cierta tranquilidad, porque yo creo que una buena vida es una vida tranquila. Y una vida tranquila no es una vida exenta de problemas, sino que una vida que uno pueda llevar pese a los problemas, porque uno va mejorando en la percepción y en el abordaje de esos problemas. Sí, Pero yo creo que a eso es lo que a eso es lo que yo defino como vivir bien. Dani decía ahorita, bueno, no es más fácil vivir bien teniendo dinero, sí, pero no siempre el que tiene más dinero vive mejor, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es fíjate, vivir bien? Yo estoy de acuerdo con Juan. Vivir bien es que me Yo como permita, nunca he por tenido plata, ejemplo, entonces no sé qué es eso. Quiero vivir experimentar. bien conozco. vivir bien Fíjese que es que es algo que me permita, o por ejemplo, llevar a mi hijo a un partido de fútbol un miércoles a las 3 de la tarde. Eso para mí es riqueza, eso es para mí vivir bien, por ejemplo. las prioridades que uno se pone, Mauro. Fíjese que esto era ahorita lo que nos decía Dani. Dani me decía, y yo me acordé de esta tablita que teníamos por acá, y es, uno no debería de dejar al libre albedrío, más bien al libre albedrío no, sino al residual, el ahorro debería de ser programado. No le hagan caso a los porcentajes, porque eso nos metemos en una pelea y entonces nunca terminamos. Hágale caso a la estructura, es decir, cómo yo dentro de mis egresos o salidas del mes puedo incluir un porcentaje de ahorro y cómo si sobra, entonces sigo ahorrando, ¿cierto? Y los ahorros pueden ser destinados para diferentes cosas. Entonces, yo lo que quiero mostrar es esto, ya. Digamos que este tema nosotros lo estudiamos, Daniel Restrepo y yo lo estudiamos hace como 4 años. Por un tiempo nos interesamos en esto. Y entonces nosotros pues compramos varias bibliografía al respecto y dentro de la bibliografía había una autora española, Natalia de Santiago. Y ella trajo unas cosas muy bacanas. Ella se decía, por ejemplo, hay que calcular el valor neto. Y el valor neto es lo que tengo menos lo que debo. Pues digamos que no es nada diferente de lo que muchos hablan. Ella decía, lo que tengo es lo que pues tengo que vale, ¿cierto? Que puedo tasar como valor, como moneda, versus lo que debo. Y ella, por ejemplo, aquí recomendaba no incluir el carro. Pues eso ya es una percepción de ella, uno puede estar o no de acuerdo, pero lo importante es que ella sí decía, hay que calcular el valor neto. Este tema me interesa, pero lo que me interesa es lo que viene. Ella, y se refirió a otros estudios, en su estudio, encuentra que está la curva patrimonial o ese valor neto, ¿cierto? De una persona. Claro, ella está en un contexto diferente, ella está en Europa, probablemente los de Europa tengan, probablemente no, tienen unas condiciones económicas muy diferentes a nosotros que estamos en Latinoamérica, a los que estén, por ejemplo, en Estados Unidos. Tienen renta base que eso acá no hay, Exacto. empezando por ahí. Pero esas condiciones no desmienten un poco el sentido de lo que yo hablaba y es que el patrimonio es una curva, ¿cierto? Que empieza incluso en negativo. Es decir, cuando las personas comenzamos nuestra vida, y puede ser cuando empezamos a estudiar en la universidad, etcétera, pues en realidad lo que empezamos es endeudados para estudiar, endeudados, ¿vale? Pero con el tiempo las personas van primero, pues saliendo de esas deudas de a poco, pero es que van incrementando sus ingresos, ¿sí? Van incrementando sus ingresos. Y esa curva de ingresos, cuando aumenta, también aumenta el patrimonio. Claro, desde que la persona no sea un desastre financiero, porque esto es una generalidad. Esto no le aplica a todo el mundo, pero sí suele pasar. Entonces, nosotros no discutamos lo- eh, la, desde dónde empieza la curva, porque si nos vamos a Latinoamérica probablemente se extienda y no empiece ya positiva finalizando los 20, sino finalizando los 30, que es lo que pasa en nuestros países, Así sino es, epa, Juan, epa. si nos vamos a Sí, países más desarrollados, probablemente va a empezar en estas edades, pero fíjese lo interesante, y es que nosotros a veces estamos en el juego de la riqueza rápida, ¿no?
Entonces, no, es que tengo que ser rico y tengo que dejar de trabajar a los 35 años. Pero es que la historia nos está contando que lo que suele pasar, o las estadísticas y los estudios económicos y de finanzas personales, que lo que suele pasar es que antes las personas empiezan a amasar una fortuna interesante, es probablemente para después de los 40 años. ¿Cuál es la tarea de uno? La tarea de uno, a mi parecer, sí es ir por mejores ingresos. Vuelve y le juega. Uno hace la tarea, que es el esfuerzo. El resultado, y en eso soy muy estoico, lo abandona. Es decir, yo hago el esfuerzo por mejorar mis ingresos. Si en el resultado y a la postre no pasa, pues es que hice lo que estaba en mí, que era tratar de hacerlo, es decir, por las vías posibles para mí, el esfuerzo, la dedicación, etcétera, pues traté de mejorarlos. Y lo que me ha dicho mi experiencia personal, que puede ser privilegiado o no, depende de la óptica de quien me mire, es que uno sí mejora ingresos con los esfuerzos personales. Y al mejorar ingresos, pues tiene la posibilidad primero de mejorar patrimonio, porque ya les dije, la inversión no es la que me determina la riqueza. Eso para mí, o sea, yo lo tengo muy claro. Que la inversión sea un vehículo óptimo para proteger, gestionar mejor mi patrimonio y protegerlo, estamos de acuerdo. Ahora, que sea la determinante, no. Alguien puede ser muy rico sin inversión, ¿vale? Porque tiene unos ingresos gigantes. Entonces, para mí, esta curva, en la medida en que podamos nosotros acelerarla, y cuando digo nosotros es cada uno, ¿vale? Y ojalá esto lo vieran de educación financiera básica a los estudiantes de los colegios. En la medida en que uno pueda acelerarla, pues eso quiere decir que más estabilidad económica en el futuro va a encontrar y probablemente mejor nivel patrimonial. Ahora vemos que eso llega a una meseta, ¿no? Una pequeña meseta y ahí empieza a disminuir, ya sea por estrategia patrimonial, porque se empieza a consumir el patrimonio que A recogió. los 73 consiguen novia. Ah, bueno, también, por ejemplo. Ajá. Entonces, entonces, digamos que por diversas opciones, obviamente eso va a llegar a cero, ¿cierto? Pero lo importante es que esos últimos años te permitió vivir tranquilo. Es decir, la persona que fue disminuyendo su patrimonio probablemente no vivió tranquilo. No hubo azares financieros. Entonces, yo sí considero que las personas más que invertir deberían de centrarse en aprender en aquello que los va a llevar a una tranquilidad financiera. Ahora, nosotros hablamos de inversión. Entonces, como nosotros hablamos de inversión, pero nosotros nos concentramos en las personas que quieren invertir, ¿vale? Y para mí, lo mejor sí es, entre más rápido entre el juego de la inversión, pues más rápido voy a aprender y voy a mejorar mis resultados cuanto antes. Entonces, eso para reafirmar mi idea. Yo no necesito esperar hasta mis 31 años, que empiece entonces, pues, sí, de acuerdo a esta gráfica, ¿no? No a los míos ni a los de nadie en particular. Que empiece yo con un patrimonio ya que me permita poder coger excedentes para invertir, para empezar a aprender, ¿no? Porque el aprendizaje, y el aprendizaje es ir en la práctica y aprender de acuerdo a mi diario vivir o mi experiencia con esa situación, ¿sí? Yo no debería esperar hasta por allá. Eso tranquilamente puede darse antes y puede darse en situaciones económicas adversas. Ah, que es que como yo tengo una situación adversa, no le puedo meter sino 100.000 al año. Métaselo, hermano. Es que eso le va a dar, no, le va a dar lo más importante, que es el cambio mental y es el aprendizaje. Porque después los resultados ya se sostienen por ellos mismos cuando se amasa patrimonio. Pero el cambio mental es el que duele al inicio y generalmente el que uno hace sin plata. Generalmente. Esa es mi apreciación y mi respuesta concreta a lo que veníamos hablando. Me gusta, me gusta. No, yo estoy, digamos que evidentemente muy de acuerdo con Juan. Pues de ese tiempo que estuvimos estudiando precisamente este tema, yo, por ejemplo, pues respondiendo a esas dos preguntas que había dejado puntualmente, pues sí considero que es más importante el hábito de inversión que el postergarlo a tener la posibilidad, pues, de un dinero ahorrado para poder empezar a invertir. Yo sí creo que es mejor hacer el hábito y en ese sentido, para mí la respuesta es hay que invertir desde ya, con lo que se tenga, sean los 20.000, 50.000 pesos que me quedan mes a mes, no importa, pero creo que es más importante aún construir el hábito. Con lo segundo, también creo que es mucho más importante los ingresos que el ahorro. Considerando que es importante el ahorro, pues no hay que dejarlo de lado.
porque si incrementas tus ingresos, pero no ahorras, sino que incrementas tus ahorros, pues, ve, incrementas tus gastos, pero no hiciste nada. En ese mismo sentido, pues yo sí considero importante que quizás, para mí personalmente, la primera inversión que uno debería hacer es en función de educarse o aprender muy bien un, un, un- una ocupación, o sea, aprender muy bien un conocimiento, una habilidad, o sea, ser muy habilidoso en algo. Como decía Dani, hay personas que quizás invierten en un curso de trading, invierten en un curso de e-commerce y les va mal al 95% de las personas, pero yo creo que les va mal es porque muy poca determinación en eso. O sea, primero no les gusta, su función de estudiarlo fue porque quizás les daba plata, pero fueron cortoplacistas y a los 6 meses quizás abandonaron. Cuando eso es una vaina que como cualquier otra tenés que estudiarla 3, 4 años para que te vaya, Dani, pues efectivamente bien. Dani, te interrumpo con algo y te hago una pregunta. ¿Cuánto te has demorado vos en formarte para llegar al nivel en el que dijiste, ya entiendo, sé lo que sé hacer y me está dando un ingreso decente? No hablemos pues de que da plata, sino que da un ingreso que vos digas, ¿cuánto te has demorado? Yo creo que por lo menos 4 o 5 años, porque es que uno, o por lo menos a mí me ha pasado, uno empieza con una premisa de, uy, eso tan bacano, eso da plata, eso es fácil, relativamente. A los 6 meses, un año, uno se da cuenta de que, parce, esto no es tan fácil como yo creía. No, me di cuenta de que esto que he estudiado no es nada en comparación de lo que yo debería saber sobre el tema. Y muchas personas se quedan ahí. El caso es que uno, a partir de ese punto, entonces uno vuelve y baja y dice, fue pucha, no, es un recorrido aún más grande lo que tengo que hacer. Y entonces eso implica estudiar y estudiar y estudiar y estudiar mucho más. Por allá, cuando vos pasas ese rango de los 2, 3 años que vos decís, ahora sí, esa regla del 80-20, ya recorrí el 80% del camino sobre un conocimiento y ahora estoy en ese 20% de la especialidad, donde yo efectivamente me estoy haciendo muy bueno en un tema, lo suficiente como para yo hacerlo muy rentable. O sea, Usted sabe cuál es el problema con los cursos de los shipping, marketing digital, trading y etcétera? Que tienden a atender los pelados con mentalidad de corto plazo. Ustedes saben, muchachos, que yo soy tributarista. Yo para ser buen tributarista y empezar a ganar dinero decentemente me demoré 8 años entre formación y práctica. 8 años. ¿Y yo por qué voy a pretender ir a aprender dropshipping y a los 2 meses estar tapado de plata? ujú, Y entonces la frustración se me viene, ¿no? Eh, pero ¿por qué vení? Yo para hacer lo que hago en mi diario vivir, me demoré 8 años en sentirme bien. Y digo 8 años porque estudié un programa un posgrado, profesional, un posgrado, porque he hecho diplomados, porque he practicado. Y entonces si yo 8 años me demoré en considerarme muy bueno para algo y poder ganar plata con eso, no es que antes no ganara, pero creo que los ingresos empezaron a aumentar considerablemente después de 8 años. Yo como, ¿por qué voy a pretender que a mí el trading me dé plata en 6 meses? claro, ¿Y qué pasa con estos cursos? Que es que se venden bajo la promesa de un ingreso rápido y lo que terminan es gente frustrada, perdiendo plata y saliendo a correr a otro, que probablemente salgan a correr a otro que a la carrera de de la rata, ¿no? Entonces salen de ahí, como ya la moda es crear redes sociales con IA, con mensajes motivacionales, se va para allá y después se va para otra cosa y después para otra cosa. Entonces también, pues es que, sí, ¿dónde está el pensamiento de Yo largo creo, plazo? sí, Juan, yo creo que el que piense obtener grandes riquezas en corto plazo, hombre, yo creo que ve el dinero no como una herramienta, sino como un objetivo en sí mismo, Un pin. y como, y como un fin en sí mismo, un fin en sí mismo, correcto, Juan. Entonces, lo mismo, vos manejas Internet, pero depende de vos el uso que le des. Cierto que sí, vos manejas inteligencia artificial, pero depende del uso que le estés dando, pues por supuesto le sacas provecho para bien o para mal. Entonces yo creo que lo que no han entendido los muchachos y quienes deciden invertir en corto plazo, esperando seguramente rendimientos que les cambia la vida, que seguramente habrá quienes les vaya muy bien en inversiones de corto plazo y especulando y finalmente generando mucho dinero. Pero hombre, yo creo que es un riesgo muy grande cuando uno piensa que el dinero es un fin en sí mismo. Estamos de acuerdo. Yo creo que especialices en algo, crea una necesidad, busque crear una necesidad, estudie algo y vuélvase.
profesor de eso, enseñe eso en que se especializó, en que sabe. Y en ese sentido, yo creo pues que si usted hace ese esfuerzo, como dice Juan, con las herramientas que usted tiene, con los medios que usted tiene, seguramente se encontrará con resultados mejores a perpetuidad que una gota fuerte, pero seguramente frágil en ese sentido, especulativa, llena de riesgos, ¿cierto? Entonces, esa es mi opinión, sí, muchachos. Hay un autor que habla sobre una estrategia, parece muy bacana, es inglés, y él habla de una estrategia que se llama libra rápida, libra lenta, ¿sí o qué? Básicamente lo que dice es, construye una habilidad y esa habilidad le va a producir a usted una libra rápida, ¿sí o qué? De producir mucho cash. Y ahora cuando tengas esa libra rápida, entonces traslada un poco del dinero que te genera esa libra rápida a la libra lenta. Y eso pasivamente, con el tiempo, pues te va a dar otra cantidad importante de cash. Pero mira que maneja como esa relación entre una libra rápida de poco tiempo, mucho esfuerzo, y otra libra lenta de quizás poco esfuerzo, pero mucho tiempo. Me parece muy bacana, por ejemplo, esa estrategia. Bueno, señores, ¿cómo la ven? ¿Algo más por decir? No, súper, muy interesante, Juan, excelente. Yo creo que en el fondo, pues esta es mi conclusión, no la de todos, ¿no? Uno, el que quiera aprender de inversiones, invertir, porque es que esto es de convicción, ¿no? No puede esperar a salir de deudas, como muchos gurús hoy por hoy lo venden, porque yo creo que es una opción responsable en el sentido de, pues sí, tiene lógica, salga de deudas, ya invierta, pero yo considero que es más importante la curva de aprendizaje que el propio capital. Y entonces yo no puedo retrasar mi curva de aprendizaje 5 años a salir de deudas. Personalmente, esa es mi posición. Discutible todo lo que se quiera, pero yo no estaría dispuesto a sacrificar el avance cognitivo en el área donde yo quiero fortalecerme, no más para salir de deudas. Es decir, para mí es un enfoque sumamente errado. Claro, yo no, lo que hablábamos ahorita, yo no voy a sacrificar, yo no voy a ahorcar al Juan Diego del futuro tomando decisiones tan irresponsables, pero tampoco lo voy a dejar tan tranquilo. Lo tengo que comprometer con algo, ¿no? Esto es lo que vamos a aprender de aquí. Cuando llegues allá vas a saber mucho más. Y tampoco lo voy a ahorcar, pero sí lo voy a comprometer. Es decir, voy a tener skin in the game, voy a aprender con la carne, voy a aprender con la responsabilidad de que allá tengo algo que me duele. Así sea poco, porque tengo deudas y no puedo meter mucho. Entonces, para mí eso es un mito que no me gusta, lo he escuchado mucho y no me gusta, yo sé que esto es muy discutible, pues, pero definitivamente yo no retrasaría tantos años mi aprendizaje nomás hasta tener la condición óptima. Eso es como el que no empieza a jugar ajedrez hasta que no se lee el libro de ajedrez. Vaya, juegue, usted en el computador puede jugar, le invite a un amigo a jugar y va aprendiendo en el proceso en que también lee, ¿cierto? Y se va fortaleciendo estratégicamente en el juego y en las movidas. ¿Algo más por decir ahí, muchachos? Nada por mi parte. No, Juan, todo muy bien, hombre. Ok, ¿Listo? No, Un muchachos. abrazo. tenemos, Suerte Un chao. pues, que abrazo, estén bien. muchachos, muchas gracias, suerte Listo, pues. nos vemos. Manéjense bien pues, pero si se llegan a Hey, portar mal, Mauro, me invitan. Pablo, yo está espero comprometido otras conmigo para ir a propuestas, no escalar. eso, hermano. ¿Cómo así que maneje bien? Manéjense bien. Se viene Pero si se sábado. llegaran, pero si te llegaras a portar mal, me invitas, Juan. Ah, bueno, ya me gustó más. Nos vemos.